Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de estática que nos pide determinar la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre esta estructura. Además, nos piden hallar la dirección de dicha fuerza resultante. Entonces, si te interesa la solución de este ejercicio, te invito a que sigas viendo este video hasta el final. Comencemos. Bueno, lo primero que hay que decir es que la fuerza resultante se define como la suma de las fuerzas que hayan en el sistema o la estructura. Para este caso, la fuerza resultante es la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. Por lo tanto, las fuerzas pueden ser expresadas como vectores. En este caso, la fuerza resultante va a ser igual a una suma de vectores. En este video vamos a utilizar el método gráfico para encontrar dicha fuerza resultante. Gráficamente, esta suma de vectores la podríamos representar así. Recordemos que para sumar vectores se debe trazar uno de los vectores, cualquiera. En este caso se tomó a este vector, el de 5 kilonewtons, que es t. Este fue el primer vector que se trazó. Y luego, al final de ese vector, de esa fuerza, se traza el siguiente, que sería el de 8 kilonewtons. Siempre respetando la dirección y el sentido de sus vectores. Como podemos ver, en resumidas cuentas, es trasladar un vector al final del otro. Es como si hubiéramos trasladado este vector de 8 kilonewtons y lo hubiéramos puesto aquí al final de t. Es lo mismo. Por otra parte, la fuerza resultante va a ser el vector que se trace desde el inicio hasta el final de la suma de vectores. Ya con esto claro, ahora sí vamos a hallar la fuerza resultante. Observando la gráfica podemos ver que conocemos dos lados del triángulo, que serían 5 kilonewtons y 8 kilonewtons, y desconocemos la fuerza resultante. Entonces, si utilizáramos la ley de cosenos para hallar ese lado, tendríamos que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo, en este caso el ángulo alfa. Y el ángulo alfa es el ángulo entre A y B. Bueno, este ángulo alfa no nos lo da el enunciado, pero lo podemos hallar porque es un dato que está implícito en el ejercicio. ¿Cómo lo podemos hallar? Los ejes X y Y son ejes perpendiculares, o sea que están a 90 grados. Ya conociendo que el vector de 5 kilonewtons está a 60 grados con respecto al eje Y, entonces este ángulo con respecto al eje X va a ser 30, ¿sí? 60 más 30, 90. Y por ángulos alternos internos, sabemos que este ángulo es igual a este ángulo. Por lo tanto, este ángulo también va a tener un valor de 30 grados. Ahora, la suma de estos ángulos debe darme en total 180. Entonces, 30 más alfa más 45 va a ser igual a 180. Despejando alfa, obtendríamos alfa es igual a 105 grados. Si sustituimos los valores acá en esta función, tendríamos lo siguiente. 5 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 veces 5 por 8 por el coseno de 105. Operando todo esto, quedaría
10,474 kilonewtons. Esta Fr sería la magnitud resultante. Como las unidades de las fuerzas están en kilonewtons, la fuerza resultante también quedarán en unidades de kilonewtons. Este dato que encontramos acá es una de las respuestas de las preguntas que tenemos acá en el enunciado, que es la magnitud de la fuerza resultante. Esto ya lo hallamos, que es Fr. Ahora, nos piden también la dirección media en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje positivo X. Entonces nos están pidiendo el ángulo con respecto al eje X de la fuerza resultante. Vamos a llamar ese ángulo gamma. Este ángulo gamma geométricamente es un poco complicado de hallar. Sin embargo, si hallamos el ángulo que existe entre 5 kilonewtons y la fuerza resultante, lo podemos relacionar con gamma. Así, vamos a llamar al ángulo que hay entre 5 kilonewtons y la fuerza resultante phi. ¿Cuál es la relación que hay entre phi y gamma? La relación es que phi es igual a 30 más gamma, como vemos acá. Todo esto es phi, 30 más gamma. Ahora, para hallar phi, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, primero que todo, ya tenemos alfa, tenemos este ángulo alfa. Tenemos esta fuerza resultante que la acabamos de hallar. Tenemos 8 kilonewtons, que es este lado. Entonces, si utilizamos ley de senos, ¿qué tendríamos? La ley de senos es una proporción de sus lados con respecto a los senos del ángulo opuesto. Por ejemplo, para el lado de 8, el ángulo opuesto va a ser phi. Entonces será seno de phi. Para la fuerza resultante, el ángulo opuesto será alfa. Entonces es seno de alfa. Ya con esto, ya conociendo esto, pues la única incógnita que tendríamos es phi. Deberíamos despejar phi. Entonces, el seno de phi lo pasamos al otro lado, como está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Este seno está dividiendo, pasa al otro lado de la ecuación a multiplicar al 8. Y esto que está multiplicando pasa al otro lado de la ecuación a dividir, quedando esto. Operando, obtendríamos que seno de phi es aproximadamente 0,737. Para despejar phi, aplicamos acá al lado de la ecuación seno inverso, obteniendo el resultado de esta operación es aproximadamente 47,5 grados. Ese es el valor de phi. Entonces, ya conocido el valor de phi, podemos hallar gamma. Simplemente es despejar gamma. Entonces, gamma sería phi menos 30. Entonces, reemplazando el valor de phi que encontramos, que es 47,5, entonces gamma es igual a 47,5 menos 30. Efectuando esta operación, obtendríamos que el ángulo gamma es igual a 17,5, que sería el ángulo de la fuerza resultante con respecto al eje X. Y esta sería la respuesta a la otra pregunta que nos hacía el enunciado. Listo, muchachos, ya con esto terminamos. No sin antes decirles que cualquier duda o opinión la dejen en los comentarios, que yo estaré atento a resolver inquietudes. También, que si te gustó el video, le des like, comenta y compártelo. Y si no te has suscrito, hazlo, me ayudarías demasiado. Ya hecho esto, nos vemos en un próximo video.